Hola, amigo con ganas de aprender. Acabas de llegar al tutorial que estabas buscando sobre el osciloscopio, de 0 a 100 en una sola clase. No he usado palabras técnicas, más bien es todo lenguaje sencillo para que no haya dificultades en el aprendizaje para todos los interesados. En este tutorial vamos a estar hablando de lo que es este aparato que tenemos delante, que se llama osciloscopio. ¿Qué es? ¿Qué clase de aparato es? ¿Para qué sirve? Vamos a estar hablando de él largo y tendido para ver su importancia y a su vez aprovecharemos para hacer un tutorial sobre el que tenemos delante y lo explicaremos paso a paso, cada una de sus funciones, cada una de sus teclas, todo. Así es que prestad atención porque puede ser interesante. Los osciloscopios en general, todos vienen a ser muy similares porque todos constan de las mismas partes y todos pretenden lo mismo. En este caso estamos viendo que, por ejemplo, lo que tenemos delante consta de una pantalla, en la cual pantalla se van a ver las representaciones de lo que queremos mostrar con el osciloscopio, más luego unos conectores, que los vemos aquí abajo a la derecha, también unos conectores, en los cuales conectores vamos a poner las sondas, vamos a conectar las sondas, que son las que van a introducir la señal en el osciloscopio para que la analice. Los osciloscopios pueden ser analógicos o pueden ser digitales. Hace tiempo atrás todos los osciloscopios eran analógicos. Luego con la venida de la era digital, los osciloscopios pasaron a hacerse también digitalmente, como digitales, con tecnología digital, la cual da muchas ventajas respecto a la analógica. Pero esto no ha hecho que los analógicos desaparezcan porque cada uno tiene unas características. Los analógicos y los digitales tienen cada uno sus propias características que pueden hacerlos más útiles en unos casos u otros a cada uno de ellos. Vamos a empezar a describirlos por partes. Vamos a describir la parte frontal. Entonces, en la parte frontal, allá arriba a la izquierda, vemos la marca. Eso es en primer lugar la marca. Esa marca es la marca de un fabricante chino que se dedica a hacer instrumentos de laboratorio, instrumentos de medición. Actualmente casi todos los aparatos se producen en China, en Corea del Sur o en Taiwán o tal, porque son los que disponen de más tecnología y más mano de obra, por lo menos mano de obra barata. En el lado derecho vemos otra inscripción que dice que es el modelo 1014D y dice abajo que es un osciloscopio digital de doble canal. Si seguimos a la derecha, en el ángulo veremos también otra inscripción que dice que es de un ancho de banda de 100 MHz cada canal. Y abajo pone 1 gigasample por segundo. Eso significa que toma 1.000.000 de muestras por segundo para ser capaz de representar después las imágenes al nivel de 100 MHz. La pantalla es de 7 pulgadas. Abajo de la pantalla tenemos el botón del interruptor. Aquí tenemos el interruptor. Aquí tenemos una toma USB que sirve para conectarse con el ordenador. Y luego estas otras teclas que hay aquí abajo, que esas tienen que ver con la memoria propiamente. Hay que decir que es un osciloscopio de banco, pero que hoy los osciloscopios de banco pueden ser bastante reducidos como para que sean portables.
que son portables, incluso con un asa para poderlos transportar de un sitio a otro. En la parte de abajo lleva unas patitas que se pueden abatir, una y otra que se pueden abatir o se pueden levantar de tal manera que se quede más cómodo para visualizar la pantalla delante del operador. Ahora vamos a ver el teclado. Este primer teclado que estamos viendo es F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Son un teclado de funciones, que eso cuando esté en marcha lo iremos viendo, cuando lo hayamos puesto en marcha. Y abajo hay otro que dice que es generador. Entonces, ese que hay abajo en azul, que es generador, este es para poner en marcha el generador de ondas, el generador de funciones que tiene ese propio osciloscopio, porque no solo es el osciloscopio, sino que es a su vez un generador de funciones también. Entonces él mismo puede producir las funciones para que nosotros podamos analizar. Vamos a seguir viendo cosas. Bueno, también decir que este osciloscopio se alimenta a través de 5 voltios, con un alimentador de 5 voltios, porque no tiene alimentación interna ni tampoco batería interna. Quiere decir que tiene que ser enchufado a través de un alimentador de 5 voltios. Esto que ahora estamos viendo son los conectores de entrada. El que está marcado en rojo lo gastaremos como canal de entrada número 1, el marcado en azul como canal de entrada número 2 y el que está marcado en verde es la salida de las señales del generador. Vamos a proceder a ponerlo en marcha y luego con alguna señal introducida podremos ir explicando los botones, porque toda la botonera no se puede explicar si no hay una señal, porque se va a olvidar fácilmente. Entonces, para ponerlo en marcha es suficiente, le damos al botón Power y con el botón de Power se pondrá en marcha y nos aparecerá en pantalla lo que estamos viendo. La pantalla de un osciloscopio veréis que a su vez tiene dos líneas que dividen la pantalla tanto en lo vertical como en lo horizontal y además tiene toda una serie de líneas más tenues que estas dividen a su vez tanto verticalmente como horizontalmente, dividen toda la pantalla a su vez. Esto tiene 8 cuadros, 8 divisiones en altura. Y luego tiene varias en longitud, en la horizontal. En las cuadrículas en altura son las que indican la amplitud que tiene una señal, mientras que las cuadrículas que trabajan en horizontal son las que vienen a indicar el tiempo. A su vez, dentro de la pantalla vemos que hay bastante información. Vamos a ir viéndola. Arriba a la izquierda de la pantalla nos encontramos con una inscripción que pone Run. Ese Run quiere decir que la señal, el osciloscopio la está leyendo o que no la está leyendo, que está parado, está en stop. Está en stop o parado de acuerdo con lo que pongamos en esta misma tecla que tenemos aquí. ¿Veis ahí? Run y stop. Entonces, ¿qué significa? Significa que podemos estar leyendo la señal
que el osciloscopio está viendo, o directamente haber puesto stop, y en ese caso hemos cogido la señal que en ese momento había en pantalla, y eso es lo que nos está enseñando solamente, nos está enseñando la señal que había entonces en pantalla, no lo que en vivo esté ocurriendo. Luego a su lado tenemos datos referentes al trigger. Estos son datos referentes al trigger. Dice que el trigger está en automático, que está obedeciendo al canal o acoplándose al canal 2, y en este caso ninguna posición, porque en este momento el trigger no está porque no hay señal ninguna. ¿Qué es el trigger? El trigger es el sincronismo que se utiliza para que la imagen se quede estable. Y esto se gobierna desde aquí, desde esta columna de botones que hay aquí al final, ahí, que ahí podemos subir el disparo del trigger más arriba o más abajo. Luego le podemos decir que queremos que el trigger sea automático o manual. Por ejemplo, luego aquí le podemos decir que queremos que utilice en una onda la señal de subida o la señal de bajada. Y luego, en este último botón, que nos utilice el trigger con la señal del canal 2 o con la señal del canal 1. Ahora seguimos mirando la pantalla a continuación arriba, más a la derecha de lo que estábamos viendo del trigger. Estamos viendo una señal que pone Fast Moving. Vale, pues esto es lo que nos indica que los movimientos que nosotros queramos hacer en la pantalla con la botonera sean movimientos rápidos, los cuales serán más vastos, menos exactos, o que sean más lentos, más gobernables. Esto lo cambiaremos con esta tecla que tenemos aquí, con esta aquí, como en slow, con esta lo cambiaremos. Y entonces veréis que aquí ha cambiado a slow moving. Entonces ahora desplazaríamos la señal, la desplazaríamos más lentamente por la pantalla para ponerla exactamente donde queramos. Seguimos un poco más a la derecha y nos encontramos con más informaciones. En este caso, las informaciones que tenemos ahora son que estamos viendo la información del canal 1 y a su lado la del canal 2. La del canal 1 nos dice que está acoplado, el canal 1 está acoplado, tiene el acoplamiento en corriente continua. Eso es algo muy importante que ahora veremos. Luego nos dice que cada cuadrícula de altura está representando 100 milivoltios de tensión. Y luego abajo, la posición, dice la posición que está usando como eje de la señal, como eje de derecha a izquierda, horizontalmente. No obstante eso, después veremos cuando tengamos puesta una señal. Ahora veremos lo mismo en el canal 2. En el canal 2, que también nos dice que la señal, la relación de señal, esto no lo habíamos dicho en el 1, la relación de señal es 1:1, o sea, 1 por. Y en el canal 2 en este caso también es 1:1, o sea, 1 por. Ahora explicaremos eso. Y también que está acoplado en corriente continua, en DC. Cada
la señal que entre por el canal 2 ahora dice que cada división de altura, es decir, de tensión, de amplitud, es de 5 voltios. Y la posición, pues dice que posición 0, pero es que realmente es que no tenemos ninguna señal ahora. Pero vamos a explicar alguna cosa de esto de las señales, que esto es muy importante. Vamos a hablar, por ejemplo, con señales referentes al canal 1. Entonces, en el canal 1 tenemos que este botón de aquí será para subir o bajar la señal más alta o más baja, según nuestra conveniencia de cómo queramos que esté representado en la pantalla para nuestra mayor comodidad. Esta otra señal, este otro botón que hay aquí, este botón es, digamos, para cortar la señal, que no entre señal o dejarla pasar. Y luego este de aquí es la configuración de ese canal. Vamos por partes y vamos a empezar. Bueno, espera, y queda un último botón, que es este de aquí. Ese último botón es para designar qué amplitud queremos que represente cada una de las cuadrículas de la pantalla para ese canal, para el canal 1. Bueno, y una vez hemos abierto el canal 1 para que pueda entrar señal, para que permitirle que entre la señal por el canal 1 cuando se la demos, por aquí, por el canal 1, por aquí, por el conector 1, cuando se lo demos. Vale, una vez hecho eso, podemos dedicarnos a su configuración. Le damos al botón de configuración y entonces vemos que nos aparecen aquí nuevas indicaciones. Esas indicaciones son importantes. Todo es importante, pero estas son importantes también. A ver, dice aquí que en el canal 1 la sonda de prueba, que a eso se está refiriendo, la sonda de prueba que la vamos a usar en relación 1 es a 1. Eso se representa por 1 por. O, a su lado veréis que la podríamos representar como 10 es a 1. Representaría eso como 10 por. O también podría ser representado como 100 es a 1. Sería representado como 100 por. A ver, ¿qué significaría esto? Pues vamos a verlo. Mira, esto es una sonda. Esta es una de las sondas de prueba. Las sondas de prueba, esta es la que estoy utilizando para el canal 1. Es importante utilizar siempre la misma sonda para el mismo canal, porque como hay que ajustarlas, una vez tienes la sonda ajustada ya es muy raro que la tengas que volver a tocar. Pero si no lo haces así, cada vez que pongas la sonda tendrías que ajustarla. Entonces, ¿cómo lo sé? Pues porque la he marcado con unos aritos de color rojo que corresponden con el color que está marcado el conector 1 del canal 1. En lo que la sonda de prueba está en relación 1 es a 1, es decir, 1 por, es que algunas sondas de prueba, casi, bueno, la mayoría o no, tienen aquí en la punta esta, tienen aquí dos posiciones que no sé si se llegarán a ver, que en este caso este está marcado, este lado es 1 por, dice aquí, y el otro lado pone 10 por. Si lo pongo aquí, estaría en 10 por. Estaríamos dividiendo la señal que coja la sonda, la está dividiendo por 10. Si la ponemos para acá, entonces la señal que está cogiendo la sonda es tal cual llega. Y eso es lo que le estamos diciendo al osciloscopio. Le estamos diciendo que la señal que le vamos a entregar por esta sonda va a ser 1 es a 1, es decir, tal cual. No está dividida ni nada.
que le estemos entregando la señal 1 es a 1, es decir, 1 por, pues esto solemos hacerlo siempre cuando las señales son de muy poca amplitud. Pero en cuanto tienen un poco más de amplitud, 5 o 6 voltios ya, o incluso ya un poco más, entonces lo normal es pasarse a 10 por. Es decir, la señal que llegue la estamos dividiendo por 10. Pero, a ver, ahora estamos en 1 por. Es decir, le estamos diciendo al osciloscopio que la señal que le vamos a entregar es tal cual la recibimos, no está dividida por nada. Y es lo mismo que le he dicho a la sonda. La sonda también está puesta en 1 por. Y entonces al osciloscopio decirle que lo estoy entregando en 1 por. Para que ambas cosas, las medidas que den sean correctas. Luego, si nos vamos a la siguiente línea, que sería el acoplamiento puede ser en AC o en DC, es decir, en corriente alterna o en corriente continua. Lo normal será siempre utilizar en DC, es decir, en corriente continua, porque si lo usamos en AC, en corriente alterna, el osciloscopio va a intercalar un condensador en la señal, de tal manera que no deje pasar la corriente continua que pueda haber, lo cual podría falsear las medidas. Entonces, si lo dejamos en DC, es decir, acoplarlo en corriente continua, entonces deja pasar toda la señal que haya. Cualquier señal, o sea, todas las señales sean como sean, es decir, si llevan una componente continua, también la deja pasar. No la separa, no la aparta, no la frena. Por lo tanto, con eso estaríamos viendo toda la señal tal cual es. Y luego el FFT, esto es otra cosa que ya lo hablaremos. Bueno, pues esto es lo que hay que tener en cuenta. La sonda tiene que estar, en este caso nuestro, 1 por, y ahí también 1 por. O tiene que estar 10 por, pero aquí también 10 por, para que las medidas se correspondan, las señales se correspondan, las que ahí indican la pantalla con lo que le estamos entregando. Y esto mismo es lo que haríamos con el canal 2. En el canal 2 daríamos a la tecla también de configuración del canal 2 y haríamos exactamente lo mismo. Pondríamos la señal como queremos que sea, si es 1 por o 10 por, y luego el acoplamiento, si es en continua o si es en alterna. Ahora vamos a poner una sonda en el canal 1, y la sonda que os he enseñado, que ya habéis visto, en el otro extremo tiene un conector BNC, el cual solamente entra en una posición. Entonces buscamos su posición, giramos y se queda firme y sujeto. Ya tenemos la sonda del canal 1 puesta. Ahora vamos a tener en cuenta también, vamos a observar que aquí, en la parte de arriba del conector este, hay un agujerillo, el cual es el lugar por el que entraremos un destornilladorcito, de material plástico, resina, que no sea metálico para que no nos altere las cosas, y ahí giraremos hacia un lado o hacia el otro ligeramente, porque las ondas, lo normal es que cuando las estrenas estén descompensadas, es decir, las medidas que hagan no fueran buenas, están descompensadas en más o están descompensadas en menos, y por ese agujerillo, con un pequeño destornillador, ajustaríamos, lo daríamos una dirección o la otra para ajustarla, que eso ahora veremos también en qué consiste. Vamos a coger ahora un cable de salida del conector del generador de señal, de este. También es un conector BNC, que lo conectaremos aquí,
de la misma forma que el otro, es decir, esto solamente tiene una posición, el BNC. Le buscamos una posición, hundimos y giramos a la derecha para bloquearlo. Y luego vemos en el otro extremo tenemos unas pinzas de cocodrilo. Estas pinzas de cocodrilo son por donde está saliendo la señal que el osciloscopio en su sección de generador que está generando. ¿Cómo tomamos esa señal? Pues esa señal la vamos a tomar de la siguiente manera. Las ondas podemos usarlas así conforme está esta, o podemos quitarle la punta esta y entonces usarla así. Así es más cómodo para poderla usar en un circuito, pinchar en un circuito, para ir viendo, pinchar, para ir viendo la señal que hay. Y esta es la parte negativa, el negativo, que esto siempre tendrá que ir conectado a masa. O, si no queremos usarla así, nos resulta más cómodo para señales exteriores que no sean propiamente medir en una placa de circuito impreso, le ponemos este suplemento y entonces con esto aparece ahí un gancho para engancharte para la señal más la parte negativa. Y esto es lo que vamos a hacer. Si tocamos eso, mira, si tocamos esto, ya aparece ahí algo, ¿ves? Una señal ahí que aparece de mi dedo. Vamos a enganchar esto. Primero siempre engancharemos el negativo. El negativo, el negro, es el que siempre engancharemos primero. Y luego le enganchamos el positivo. Aquí. ¿Lo estáis viendo? Enganchamos el positivo. Y de pronto aquí nos ha aparecido una señal, que es la que está produciendo el osciloscopio en su parte, digamos, de fabricar ondas, parte de generador de ondas. Que solamente lo llevan algunos, no todos llevan generador de ondas. Todos llevan un generador de ondas de 1000 hercios que sirve para ajustar la sonda, ajustar el osciloscopio, lo que sea. Pero como generador no lo llevan todos. Entonces, nosotros vamos a pulsarle la tecla del generador, por ejemplo, y entonces aquí nos aparece el generador, la pantalla del generador, y nos dice que está produciendo una frecuencia de 1000 hercios, o sea, de 1 kilohercio, y el tipo de señal es una onda cuadrada. Podemos variar una cosa, podemos variar la otra, y dice que el Laticycle, que es la parte positiva o la parte negativa de la onda, está en el 50%. Es decir, produce el 50% en positivo más el 50% en negativo. Vamos nosotros ahora a cambiarlo y vamos a decirle que la onda que queremos, la queremos en senoidal y la frecuencia de 1000 hercios conforme. Entonces aquí ha desaparecido lo del Laticycle porque no tiene objeto en las ondas senoidales. Entonces lo que está produciendo ahora es esto, el generador. Vamos a cerrar el generador, ya está cerrado, y aquí tenemos esto. Ahora tendríamos que tratar nosotros, porque eso para nosotros no nos dice nada, esto no significa nada. Entonces hay que visualizar bien la onda. Lo podemos hacer con el generador, digo, con el tiempo, con el mando del tiempo, ir buscando cómo lo podemos ver bien la onda que está produciendo y la altura de la onda también. Pero bueno, tenemos otra forma mucho más fácil de hacerlo, que es con el botón que tenemos ahí de automático. Entonces, si le damos al botón de automático, él solo se apaña de buscárselo, se lo mira, se lo estudia y nos dice, mira, ahí tienes la onda, vamos a ver, le damos al botón de automático, ahí la tenemos, esa es la onda que está produciendo. Buena diferencia de conforme ahora la estamos viendo a conforme se estaba viendo que no se entendía nada. Esto es ahora una onda senoidal de 1 kilohercio,
que es lo que habíamos visto ahí en la pantallita del generador. Entonces ahora sí que estamos viendo ya más cosas. Ahora estamos viendo que las señales, en lo que antes, las indicaciones que anteriormente habíamos visto, aquí en el canal 1, que las divisiones, la división de los cuadritos, cada cuadrito en altura, cada cuadrito es 1 voltio. Que el eje de esa señal que tenemos, digamos la parte central, está en la posición 0, es decir, en el eje, no está ni para arriba ni para abajo. Aquí tenemos una flechita que nos indica que esta es la señal del canal 1, ahí lo pone 1, el canal 1. Y esta parte, y esta del otro lado, es el indicador de dónde está el trigger. El trigger está aquí, en este momento. Está cogiendo la señal, o sea, cogiendo los sincronismos, aplicando los sincronismos aquí en ese eje. ¿Para qué sirven los sincronismos? Pues los sincronismos sirven para mantener fija la onda. Si los sincronismos se salen de lo que es la onda propiamente, entonces no puede sincronizarse el aparato con la onda que recibe, no puede sincronizarse con nada. Entonces la onda estará ahí bailando, oscilando y no sabrás qué hacer con ella. Pero de esta forma sirve para esto. Pero ahora lo tenemos puesto en automático. El trigger aquí lo pone que está en automático y está con el canal 1. Y está en la posición 0, la posición de 0 voltios, o sea, justo también en el eje. Ya nos vamos enterando de qué es cada cosa. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos, ya que estamos aquí, vamos a hablar de qué significa que el trigger esté aquí, etcétera, etcétera. Pues eso significa que los ejes que habíamos dicho son el eje horizontal, que es el del tiempo, y el eje vertical, que es el de la amplitud de la señal, confluyen o, digamos, tienen un punto de origen. Vamos a considerar que tienen un punto de origen que sería donde se cruzan, ese con ese eje con este eje, donde se cruzan. Pues bien, el trigger lo que hace es poner la señal justo donde se junten. Vamos a ver, aquí tenemos el trigger, tenemos en este lado el botón del trigger de subirlo o bajarlo. Podemos subir o bajar el trigger, pero bueno, lo tenemos en automático. Vamos a cambiarlo a manual. Entonces, podemos subir o bajar el trigger. Si el trigger lo subimos, fijarse lo que hace la onda. La onda se pone en este eje, en el eje vertical, lo corta no donde lo cortaba, sino lo corta más arriba, donde hemos puesto el trigger. Seguimos haciéndolo. Seguimos subiendo, ¿ves? Y la onda se va desplazando porque la onda donde se va a cortar con el otro eje va a ser en donde diga el trigger. En ese punto es donde se están acoplando, donde se están sincronizando, mejor dicho. Si lo hacemos al revés, la onda veréis que va en la otra dirección porque siempre el trigger, la línea donde está el trigger, con nuestra onda estarán en consonancia en el eje. Vamos a ver. Si seguimos haciéndolo para abajo, el trigger lo bajamos más para abajo, la onda también se desplazará para allá. ¿Por qué? Porque ahora el trigger está sincronizando con este lugar de la onda. Y entonces, por lo tanto, ese lugar tiene que estar en este eje, en el vertical. Vamos a dejarlo en un sitio, o bien podemos hacer otra cosa. Podemos hacer, por ejemplo, que se vaya automáticamente a donde tenga que estar. Y entonces le decimos que así como ahora lo tenemos, el trigger como normal, que sería manual, le damos a que se vaya a automático. Ya está, automático. Y entonces cuando se ha ido automático tenemos que el trigger se ha ido al centro y efectivamente la sincronización es justo en el
en el centro, en la mitad de la amplitud de esa onda que tenemos ahí. ¿Qué pasará ahora si movemos, por ejemplo, el desplazamiento vertical de la onda? Pues aquí en el canal 1, este botón es el de desplazamiento vertical. Entonces cogemos desde aquí y podemos desplazar la onda verticalmente hacia arriba, hacia abajo, pero todo el conjunto, es decir, la onda, el trigger, todo el conjunto, y ponerlo en un sitio donde a nosotros nos interese, por la razón que sea, nos interese tenerlo para mejor observarlo o por lo interés que nosotros tengamos en ello, por este tema. Seguimos viendo que las indicaciones que nos dice el canal 1 son que la señal es 1 es a 1, es decir, 1 por, según habíamos visto lo de la sonda y aquí, que lo habíamos puesto los dos iguales siempre, que está acoplado a un continua, es decir, que si existe algo de continua en la señal, la está teniendo en cuenta, y está diciendo también que la división de cada cuadrícula hacia arriba, hacia abajo, es decir, de la amplitud, cada división es 1 voltio. Podíamos cambiarlo y podíamos decirle con este mando de la amplitud, con este mando de aquí de la amplitud, podíamos decirle, no, es que cada cuadrito quiero que sea 2 voltios y medio. Entonces, como cada cuadrito son 2 voltios y medio, la onda ahora la estamos viendo más pequeña, naturalmente. Pero también nos puede interesar por lo que sea. Entonces vamos a ponerla, por ejemplo, a un sitio. Nos ponemos aquí, por ejemplo, y aquí podemos medir. Entonces, con esto, está diciendo 2,5, pues 2,5 y un poquito más. Míralo, ahí lo tienes. 2,5 y un poquito más. Bien. O sea, sube la amplitud un poquito más. Y eso, ¿por qué digo que bien? Pues digo que bien porque aquí tenemos indicaciones de la señal que son, la de más arriba, la frecuencia. La frecuencia habíamos dicho antes cuando hemos sacado el generador que esto era una onda de 1 kilohercio, 1000 hercios. Y aquí nos dice que la frecuencia que está leyendo el osciloscopio es 1 kilohercio. Ah, pues cierto es. Luego nos saltamos el cicle y nos vamos a la tensión pico a pico. La tensión pico a pico son 2,53, 58, 54, va oscilando, pero 2,50. Que de acuerdo con lo que estamos viendo aquí, que cada división son 2,5, efectivamente son 2,5 y un poquito más, que es lo que aquí nos dice, 2,60, 2,58, está bien. Le cambiamos a cada cuadrito ahora va a representar 5 voltios, entonces la señal tiene menos altura, menos amplitud, pero la señal es la misma, solo es la representación. Y lo hacemos al revés. Ahora esto es 1 voltio conforme lo teníamos al principio. Vamos ahora a medio voltio. Ahora cada cuadrito es medio voltio. Entonces la señal, ahí la tenemos, todos los cuadritos que está ocupando, siendo la misma señal. Solo es la representación. Luego una cosa que no hemos visto cuando el trigger, era una cosa interesante, y es que el trigger podemos decirle que lo sincronice en la parte de la subida de la onda o en la parte de bajada de la onda. Ahora está en la parte de subida. Eso se ve con este símbolo que hay aquí también. Pero si le decimos que lo haga, que se sincronice en la parte de bajada de la onda, entonces el trigger lo hará así. Y eso lo hacemos desde aquí, miramos y veremos lo que hace la onda. ¡Op! Ya está. Ha cambiado y en vez de estar sincronizado el trigger aquí, lo ha sincronizado aquí. O sea, en la parte de bajada de la onda. Aquí podemos ver, bueno, vamos a aumentarlo un poco más. Demasiado. Está bien así, pues. Y entonces aquí vamos a bajarla, a ponerla en el centro. Ya está. Ya la tenemos en el centro. Y además la vamos a poner en el flanco de subida.
Si ahora nos sacamos del tema del automático y cambiamos lo que es el valor del tiempo de cada cuadrícula horizontal, entonces, si aquí disminuimos el tiempo, ahí entran esas ondas. Pero si hacemos esto, porque nos interesa más verlo así, por alguna razón, y en este caso nos interesa verlo así, porque quiero que veamos una cosa, y es ¿qué es una onda? ¿Qué es un ciclo completo? Un ciclo completo en cualquier onda es desde un punto determinado, el que quieras, de una onda, es decir, por ejemplo, de aquí, del que pasa por el eje, hasta que vuelva a darse esta circunstancia a lo largo de la onda. Entonces vamos a seguirla. Ojo que es cuando pasa por este eje. Vamos a seguir la onda. La onda viene así, 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 así. ¡Opa! Mira, ya hemos llegado. Lo cual quiere decir que una onda es desde aquí hasta aquí. Eso es una onda completa. Lo demás son repeticiones de esa misma onda. Y esa onda es la que dice aquí 1 kilohercio. Esa onda, que es desde aquí hasta aquí, 1 kilohercio. Esa onda la está repitiendo 1000 veces por segundo. Eso es 1 kilohercio. 1000 hercios. Un hercio es una onda por segundo. Entonces, 1 kilohercio son 1000 ondas por segundo. Pues esa onda, desde aquí hasta aquí, la repite 1000 veces por segundo, porque estamos hablando de que es de 1 kilohercio. Y entonces tenemos que si la onda se produce 1000 veces por segundo, cada onda le cuesta de hacer 1 milisegundo. Mira, aquí lo dice. El ciclo de la onda es 1 milisegundo. Lógico, si hace 1000 ondas en un segundo, cada onda la hace en 1 milisegundo. Pues eso es lo que significa el ciclo. Bueno, pues poco a poco, mira si vamos hablando de cosas. Cuando hemos movido el mando del tiempo, entonces fijarse que aquí abajo, que no habíamos llegado aquí, no habíamos dicho nada de aquí abajo también hay unas indicaciones que dice que la posición está en 0 segundos, la posición es en qué lugar se encuentra ese eje. Si yo lo desplazo, ahí podemos desplazar el eje, ¿lo veis? La H, el eje donde está, y fijaros que el trigger sigue sincronizándose con donde esté el eje del tiempo. En este caso estamos, dice aquí, a 212 microsegundos, más 212 microsegundos hacia la derecha. Y nos dice que cada división del tiempo, es decir, cada división horizontal, son 200 microsegundos. La otra cosa que podemos estar observando es que aquí nos está dando unas señales, que hemos dicho que eran la frecuencia, aquí el tiempo que le cuesta de hacer una onda, y luego aquí la tensión, la amplitud, pico a pico, desde aquí hasta aquí. Si volvemos atrás, lo dejaremos todo en su sitio, o bien con este origen, y esto automáticamente nos lleva todo a su sitio. Pero fijarse que además lo hemos estado haciendo con slow moving, es decir, lo que habíamos dicho con el movimiento lento o un movimiento rápido. Movimiento lento es un movimiento más preciso, movimiento rápido es un movimiento más vasto. Entonces, ahora estábamos haciéndolo en movimiento lento, mirar cómo se mueve el movimiento lento, ¿ves? Para arriba, para abajo, hacia los lados, ¿ves? Se ve con precisión. Si lo pongo en movimiento rápido, aquí lo pone fast moving, entonces ahora movimiento, veréis que es muy rápido
y además va, digamos, como más a golpes porque es más vasto, más brusco, y si es para arriba o para abajo es lo mismo también. Entonces lo quitamos, lo ponemos a movimiento lento. En movimiento lento otra vez lo hemos transportado, lo podemos transportar todo lentamente con exactitud a donde nosotros queremos que esté. Bien, lo ponemos aquí en original, en origen, y todo vuelve a su sitio. También estamos viendo que hay aquí varias casillas, pues, de valores de la onda que estamos viendo. La frecuencia, el ciclo en que se produce, en cuánto tiempo se produce una onda, y la tensión pico a pico. Pero todo esto dice aquí que es del canal 1, porque esto que está en azul son las indicaciones frecuencia, ciclo y tensión pico a pico del canal 2. Pero es que al canal 2 no tengo todavía nada enchufado. Entonces aquí me obligo a que sean estas señales las que me aparezcan aquí como indicaciones, que no hace falta que yo las calcule, porque ya me las calcula el osciloscopio. Bueno, pues no concretamente. Porque, por ejemplo, en la función 1 tenemos la frecuencia, que es de 1 kHz. Vale. Si yo quiero cambiarlo y no quiero que esté la frecuencia y quiero que haya otra cosa, pulso el botón de F1 y entonces me aparece aquí una pantalla en la cual me va a dar distintas indicaciones, distintas medidas que yo podría coger para F1. Entonces aquí tenemos las que corresponden a canal 1 y aquí canal 2, todas las que corresponden a canal 2. A canal 1, pues a ver, yo podría elegir, por ejemplo, que ahí donde tengo puesta frecuencia, en vez de eso, estuviese puesto, pues, la tensión máxima. Pues entonces me voy aquí arriba. Tensión máxima. Dice 1,32. Le doy a OK. Hop, y ya está. Y entonces aquí ya no tengo la frecuencia. Ahora tengo la tensión máxima, que es lo que le acabo de elegir, que quiero que aparezca en esa casilla. Esto, cuando apagues el osciloscopio, se va a quedar grabado. La siguiente vez te va a aparecer así, conforme lo hayas dejado. Entonces, como lo que me interesa a mí más es tener la frecuencia, vuelvo a darle la función 1, vuelvo a elegir la frecuencia y digo OK y ya está. Y vuelvo a tener la frecuencia en su sitio. Precisamente estas ondas senoidales son las de la corriente eléctrica que tenemos en casa. En nuestros domicilios tenemos una corriente eléctrica que tiene una tensión de 220 voltios y una frecuencia de 50 hercios, de 50 ciclos por segundo. Vamos a ver si la podemos representar aquí. Ponemos el generador y le decimos que queremos la onda senoidal, que eso ya lo tenemos, y que la onda que produzca sea de 50, vamos a quitar ese 1, porque ahora son 1050, de 50. Vale, ahora está produciendo una onda de 50 Hz. ¿Qué pasa? Que nosotros no lo teníamos ajustado para eso, pero podremos cambiar el tiempo, o ponerle en automático que lo haga él. Y esa es la onda, exactamente las ondas que nosotros, de la corriente que nosotros tenemos en casa. Bien, llegados a este punto, lo que nos va a interesar va a ser ver lo que estamos hablando, pero verlo ya explicándolo directamente sobre gráficos y después, ahora por ejemplo, sobre este gráfico y luego ya directamente también en el osciloscopio. Aquí tenemos varias señales. Tenemos dibujado, en principio tenemos dibujado el eje X, que es el eje de amplitud, dice aquí, y el eje Y, que es el eje del tiempo.
En este se indica la amplitud que tiene una señal, que tiene una onda, es decir, la tensión que alcanza, y en el eje del tiempo se dibuja, se queda dibujada la gráfica de qué hace esa onda del tiempo, o sea, esa onda eléctrica, qué hace en el tiempo, qué cosas está haciendo en el tiempo. Para eso es el eje del tiempo. Entonces aquí distinguimos varias cosas. La tensión de pico. La tensión, estamos hablando siempre ahora de ondas senoidales para aclararnos en todo. La tensión de pico es desde el eje hasta la parte más alta, esto es la tensión de pico. En este caso es la tensión de pico positiva, vale. Este sería lo mismo en negativo, la negativa, vale. Esa es la tensión de pico. Luego, como hay una tensión también de pico, pero es la negativa y alcanza este nivel, que está con este rayo aquí marcado, con este punteado, pues entonces desde aquí hasta aquí, eso es la tensión de pico a pico, que es lo que vemos dibujado, vemos señalizado aquí, que de aquí a aquí esto es llamado tensión de pico a pico, del pico al pico, tensión pico-pico. ¿Cuál es la tensión máxima que se alcanza? Pues la de pico. ¿Cuál va a ser? La de pico es la más alta que se alcanza, es decir, es la máxima. Entonces, a ese nivel le llamaremos tensión máxima, o que es lo mismo, tensión de pico. Son lo mismo. Luego vamos a ver una cosa importante. Cuando medimos la tensión eléctrica que tengamos en las casas, en la distribución doméstica, nos vamos a encontrar que nosotros lo normal será que lo mediremos con un tester, con un voltímetro, el cual nos estará diciendo una cantidad determinada. En la de casa, aquí en Europa, donde nosotros estamos, aquí trabajamos, aquí tenemos una tensión de 220, en otros países 230, pero bueno, vamos a basarnos, por ejemplo, que hay 220, con 220 voltios de tensión y con una frecuencia de 50 hercios por segundo, o sea, una frecuencia de 50 ciclos por segundo. Entonces, eso que medimos con el tester, eso es lo que se llama la tensión RMS. La tensión RMS se le llama también tensión eficaz, porque en realidad la tensión RMS, que es la que he dibujado a esta altura, más o menos viene a ser un 70%, de forma aproximada, un 70% de la tensión de pico. Pero en definitiva la tensión RMS es aquel nivel de tensión que sería capaz de producir sobre una misma resistencia una cantidad de calor equivalente a una corriente continua. Entonces, por ese motivo, la que se tiene en cuenta cuando se habla sin más de una tensión y no se especifica más habitualmente, es hablar de la tensión RMS, es decir, la tensión eficaz, que como es la equivalente a una continua que hiciera los mismos efectos sobre una resistencia, pues a veces también se le llama tensión continua, se le llama a veces a la tensión RMS. No es una forma normal de llamarle, pero bueno, también se le llama así. Bien, pues todo eso que hemos visto, con esos conceptos más o menos que ya los tenemos claros, pasaremos al osciloscopio y veremos todo esto sobre el osciloscopio, para que podáis practicar. Bueno, ya tenemos aquí la imagen en el osciloscopio. Aquí lo que hemos estado hablando sobre el gráfico lo vamos a estar viendo en la propia pantalla del osciloscopio. Aquí tenemos una onda
como las que teníamos previamente, de 1 kilohercio, como prueba, ¿no? Y para esto es suficiente esa señal y no nos compliquemos más. Con una amplitud suficiente para lo que queremos trabajar, para lo que queremos explicar y tal. De aquí tener una cosa, observar una cosa, y es que aquí en la parte derecha, en los cuadritos explicativos, donde están los cuadritos informativos de las medidas que está haciendo el osciloscopio, los he cambiado todos por interés nuestro de este momento. Como os había dicho que todo eso podíamos poner aquí lo que nos interese, pues en este caso he puesto en todas las casillas estas, en todas las casillas, en todos los cuadritos, he puesto todo medidas del canal 1, porque como el canal 2 de momento no lo estamos usando, vamos a aprovechar todas las casillas para medidas del canal 1. Entonces, aquí tendremos ahora las siguientes cosas. Vamos a sacar, para mejor trabajar y mejor explicar, vamos a sacar los cursores de la pantalla. Cogemos los cursores de la pantalla y sacamos estos cursores de aquí. En estos cursores tenemos un cursor aquí arriba, la línea verde, y otro cursor aquí abajo, la línea verde también. Aquí pone cuál tenemos seleccionada para mover, en este caso la de abajo, pues vamos a moverla, ¿ves? Y entonces podemos moverla, podemos poner donde queramos, pero nos va a interesar que la pongamos en el centro, en el eje. Nos va a interesar aquí, que la pongamos aquí en el centro, ahí en el eje. Y ahora pasemos a al otro cursor, le pasemos al otro cursor con las flechas, le decimos que al otro cursor, y entonces en el otro cursor también, el otro cursor lo ponemos donde nos interese, y lo ponemos en el pico, en lo que es el pico, ahí en lo que es el pico. Entonces, con esto vamos a ver qué es lo que tiene que ver con lo que hemos explicado antes sobre un gráfico. Es exactamente lo mismo. La tensión de pico será desde el eje hasta donde hemos puesto el cursor, es decir, hasta la parte más alta de la tensión, es decir, a la máxima de la tensión, al máximo de la tensión. Por eso se llama tensión máxima, o también se le llama tensión de pico, porque eso es lo máximo. Esto nos dicen los dos cursores que hemos puesto, que a su vez nos están dando la medida esa de esa altura, nos dice que ahí hay 1,33 voltios entre una y la otra. Luego, en este caso aquí son 1,33. Y si vamos aquí a la esquina, en donde están las indicaciones de los cálculos que ha hecho el osciloscopio, veremos que la tensión de pico es 1,34, 35, 33, 34, o sea, está oscilando en esa señal. Luego, correcto. Ya tenemos una cosa, ya sabemos eso que es. Ahora, dice aquí, y la tensión RMS, que es y la tensión pico a pico, que es, digamos, la más así, digamos, relacionada, pues sería bajar este cursor hasta la parte de abajo del todo y desde la tensión de pico a pico, tendríamos de pico a pico. Vamos a bajarlo. Seleccionamos el otro cursor, el de abajo, y lo bajamos hasta el pico de abajo, que será el pico negativo, pero es un pico, la tensión de pico, ahí, eso es. Y entonces aquí dice que la tensión de pico sería de 2,60 y algo, 60 y poquitos, 64, 65, 66, una cosa así. Cuando aquí dice que son la tensión de pico a pico hablo. Entonces, como aquí dice también en los cuadritos informativos de los cálculos, dice que el ordenador, el osciloscopio está midiendo que de pico a pico hay 264, 263, 264. Las señales son así, oscilantes ligeramente. Luego ya tenemos claro también la tensión de pico a pico cuál es. Ahora vamos a hablar de la tensión RMS. Vamos a volver el eje que ahora hemos bajado, vamos a volverlo a subir al eje.
o sea, el cursor este vamos a subirlo de nuevo al eje, al punto cero. Vale, ahí, al punto cero. Y el otro cursor lo vamos a poner a un 70% aproximadamente, que será más o menos por aquí, del pico, de la tensión de pico, que eso sería la tensión RMS. Si miramos aquí en las casillas donde están los cálculos que él ya nos tiene hechos, nos enseñará que la tensión RMS son 902 milivoltios. A ver, vamos nosotros a ajustarlo bien para representarlo gráficamente bien, y lo vamos a poner a 900, ahí, ahí, 910, 902, eso es, ahí, exacto. Y esa será, entre las dos franjas verdes, pues esa es la tensión RMS. Esa es la tensión RMS, que ese es lo que mediríamos con un tester sobre ese generador que nos está generando esta señal, en este caso el osciloscopio, el generador del osciloscopio. La mediríamos con un tester, nos diría que la tensión que hay aquí es de 902 milivoltios, 902 milivoltios, tensión RMS, que eso os he dicho que es la tensión que se llama tensión eficaz. Y también, como os he explicado antes, que es el equivalente a una corriente continua que produce la misma calor en una resistencia que esta cantidad de, o sea, esta tensión y tal, pues que también se le llama tensión continua. No es muy habitual, pero también se le suele llamar así. Ahora vamos a ver otro tema, que es que si estas señales, en vez de producidas, la que nos está produciendo el osciloscopio, que la estamos usando como muestra para ir trabajando y aprendiendo cosas sobre todo esto. Pero si usáramos la tensión de casa, la tensión doméstica, los 220 domésticos, eso lo podríamos representar en el osciloscopio. Hombre, claro, ¿por qué no? Uy, vamos por partes, vamos a verlo. Vamos a ver si eso es posible, por varias razones. Primera razón, ahora ya no viene a ser el caso, porque como ahora todos los aparatos que se producen con los chasis son de materiales plásticos, resinas y tal, entonces ya no hay los peligros que había antiguamente, había antes, de electrocuciones a los operarios, por ejemplo, manejándolos. Y ahora, al ser todos de plástico, pues eso ya no existe. Entonces, en los que sí que se tenía en cuenta eso, eran aquellos que tenían el chasis metálico. Entonces, todo el chasis metálico iba derivado a la tierra, ya sabéis, las corrientes domésticas llevan un polo de tierra, uno neutro y uno de fase. Entonces, los antiguos llevaban, los de antes de este tipo, llevaban lo que os he dicho, llevaban todo el chasis, iba todo a tierra. Pero esa toma de tierra en el enchufe, si nosotros lo usamos, entonces lo que haremos será ahí uniríamos una de las fases que nosotros queremos medir con tierra. Automáticamente los automáticos de la casa se te van a disparar, porque van a entender que estás dándole hay una fuga de corriente hacia tierra. Entonces, para poderlo medir, si hay toma de tierra en tu toma del osciloscopio, tienes que hacer que esa toma de tierra no funcione. Esa es la primera. Entonces, con eso tendríamos un problema solucionado para poder representar la corriente doméstica. La otra cosa que tenemos que ahora averiguar es la tensión que es capaz de aguantar el osciloscopio para aguantar los 220 RMS de la distribución por las casas. Vamos por partes, ahora vamos a ver eso.
Los osciloscopios, el máximo que suelen aguantar pueden ser, bueno, cada osciloscopio, cada marca es de una manera, pero a ver, así en líneas generales hay buenos osciloscopios y están aguantando el máximo de tensión 300 voltios de tensión máxima, o sea, de pico, 300 voltios. Pero esto es una característica del constructor, de cómo el constructor lo ha previsto. En este caso, el que tenemos delante está previsto para aguantar una tensión máxima de 400 voltios. Entonces, esto para trabajar, si lo hacemos con la sonda de 1 por, puesta en 1 por, es decir, en relación a la señal 1 es a 1, no va a ser posible. No va a ser posible porque habíamos dicho que solamente sería capaz toda la pantalla en sí de soportar 1, 2, 3, 4 y 4, 8. 8 por 1, o sea, 8 por 5, que sería el máximo, 8 por 5, 40. 40 voltios, luego eso no sería posible. Pues entonces habría que poner tanto la sonda en 10 por, o sea, dividiendo la señal por 10, y decirle aquí al osciloscopio también que la poníamos como la tenemos ahora, en 10 por, en 10 es 1. Y entonces ambas señales estarían de acuerdo para hacer las medidas y trabajar bien. Eso de entrada tendría que ser en 10 por. Entonces vamos a ver si ahora por la amplitud seríamos capaces de poder medir la señal. Entonces cogemos la calculadora y miramos aquí, la pantalla nos dice que la tensión RMS de esa señal que tenemos ahí son 902 milivatios. Entonces nosotros cogemos aquí y hacemos 900 milivoltios, he dicho milivoltios. Ponemos 902 multiplicado por la raíz cuadrada de 2, que es 1.41, esto es igual a 1271 milivoltios, o sea, 1, casi 3 milivoltios. Si miramos eso de pico, será la máxima, o sea, el pico. Entonces, si miramos aquí, buscamos, a ver, mira, si la tensión de pico 1,34, 35. Tener en cuenta que siempre estamos hablando de que aquí se trabaja, aquí nos enseña unos pocos decimales, pero los cálculos los hace con todos sus decimales. Por eso tenemos diferencias de nuestro cálculo con lo que él dice. Pequeñas diferencias de décimas, ¿vale? También lo podemos hacer, eso también se puede hacer, en vez de multiplicar por la raíz cuadrada de 2, podemos hacerlo con otro número, que es el 0,707, que sería obtener lo mismo, que es, por ejemplo, el 902 milivoltios que tenemos aquí, esta vez dividido por 0,707, esto sería igual a 1,275, 1275, míralo ahí como esto, ¿ves? Tensión de pico, la máxima es eso. Vale, basándonos en eso vamos a hacerlo para 220. 220 voltios, que es la tensión RMS, que es la que aquí habíamos cogido también como base para hacer la operación. 220 voltios de RMS dividido por 0.707, esos son 311 voltios. Amigo, pues la tensión de 220 que medimos en casa con un tester, realmente sus picos llegan a 311 voltios. 311 voltios, pues si esto lo ponemos por 10 y ponemos luego el valor de cada división a la altura, al nivel correspondiente, al voltaje correspondiente, entonces podemos medir perfectamente esa tensión en el osciloscopio sin mayor problema, puesto que él es capaz de medir hasta 400 voltios y lo que le vamos a dar para medir será 311 voltios teóricamente, pero será sobre los 311, ¿vale? Con eso ya sabríamos que sí que podríamos medirla, pero con esas condiciones. Primera condición, no utilizar el terminal de toma de tierra. Segunda condición, que esté tanto la sonda como el osciloscopio puestos en 10 por, es decir, en la señal 10 es a 1. Conforme,
Vale, pues ya sabemos una cosa más. Vamos a ver ahora alguna de las teclas que todavía no hemos utilizado. Podemos hablar de esta de aquí, que es S-Pick o S-WAV. Esta tecla son para salvar una imagen o para salvar una onda. Es decir, grabar. Salvar es grabar. Grabar una imagen o grabar una onda. ¿Dónde? En la memoria del osciloscopio. Entonces, por ejemplo, esta imagen que tenemos aquí, le puedo decir salvar esa imagen. Dice imagen salvada. Pero también le podría decir salvar esa onda. Como onda, no como imagen, como onda. Datos salvados. Bien. Ahora quiero ver lo que he grabado, lo que hemos salvado. Pues para eso tenemos que ir a otra tecla nueva, que tampoco la habíamos utilizado, que es la tecla de menú. Y se nos abre aquí un menú. Entonces, si aquí, por ejemplo, decimos que queremos ver las pictures, la imágenes, pues le decimos OK. Y entonces aquí tenemos las imágenes que yo tengo salvadas en el osciloscopio. Esta es la que acabamos de salvar, esta de aquí. Entonces, si esta que ya está remarcada, está sobremarcada, le doy al OK, entonces la estamos viendo. Esta es la onda que habíamos salvado, que acabamos de salvar hace un momento. Esa onda no podremos ni subirla, ni bajarla, ni correrla para aquí, ni correrla para allá, porque es una imagen de la pantalla nada más. Digamos que es una captura de pantalla. Si quiero, pero también lo había salvado como onda, entonces quiero verla como onda. Entonces me voy al menú. Me voy al menú y le digo que quiero ver la onda, como onda. Como onda. Y entonces como ondas, mira, esta es la que habíamos salvado, como onda. Vamos, como está remarcada, vamos a ponerla en la pantalla y ya está, ya tenemos la pantalla. ¿Qué diferencia hay entre lo que hemos visto antes y lo que hemos visto ahora? Pues que lo que hemos visto antes era una captura de pantalla sin más. Y esto es la onda, hemos grabado la onda. Y como es la onda grabada, ahora sí que podemos manejarla. Ahora podemos manejarla. Podemos desplazarla para aquí, podemos desplazarla para allá, podemos hacerla más pequeña, más grande, o sea, medirla de una manera, medirla de otra. Podemos cambiar la frecuencia, o sea, pero mira, ¿ves? Ese es el trozo que hemos guardado de onda. Vale, ya sabemos otra cosa. Ahora nos salimos de aquí con el menú. Estos son más ondas que he estado guardando por aquí. Y estas son las figuras de Lissajous, que eso se hace utilizando el eje X y el eje Y. Y en ese caso, las imágenes pueden formar figuras que cada una indica una cosa. Bueno, vamos a salir de aquí. Si ponemos de nuevo el menú, en el menú podemos ver más cosas. Podemos ver, por ejemplo, ajustar el brillo de la pantalla. Ajustar el brillo de la pantalla. Le damos y aquí ajustamos nosotros el brillo de la pantalla. Más brillo, menos brillo, tengo puesto ahí. Porque me resulta cómodo y no quiero castigar tanto la pantalla. Vale. O podemos cambiar el brillo de la escala, o sea, el brillo de toda la cuadrícula, que es exactamente lo mismo. Calibrar el osciloscopio
exportar señales por el USB al ordenador, devolverlo a las condiciones de cuando lo compraste, conforme venía de fábrica, y a partir de ahí tú ya te apañarás otra vez en gestionártelo conforme tú lo quieres tener. Bueno, esto con el tiempo cada uno se lo va viendo tranquilamente. Nos salimos de aquí. Vámonos al generador. Y en el generador vamos a ponerle una onda de 2000. Venga, una onda de 2000 hercios. 2000. Hercios. Además, epa, 2000 hercios. Además, le voy a decir que quiero una onda cuadrada. Onda cuadrada. Con una S de trabajo, con amplitud de trabajo de 50%. El 50% será positivo o con señal y el 50% será en la parte negativa. También lo podía cambiar y podría decirle que la quiero con menos. Por ejemplo, que la parte positiva tenga solamente pues el 40 de ancho. Eso después lo veremos. Vamos a dejarlo a 50. Que será igual la parte positiva que la parte negativa. 50. Vale, cerramos. Ahora aquí tenemos una onda cuadrada. Y esto, como ahí no estoy viendo nada, pues por igual que antes, con la base de tiempos, la vamos cambiando. ¿Veis? Vamos cambiando. Y aquí nos aparece la señal cuadrada. La onda cuadrada. También podemos hacerlo, en vez de hacerlo nosotros a mano y buscar dónde está su punto, de acuerdo con la frecuencia y con tal, también lo mismo, hacerlo automático, lo decimos automático. Automáticamente búscame tú todas las condiciones mejores y me da las mejores condiciones que él considera, que los osciloscopios consideran que lo puedo estudiar, lo puedo ver. Ya está. Cuando una sonda es nueva, cuando la estrenas, las ondas normalmente no vienen tan bien equilibradas. Por eso llevan aquel agujerito que os había dicho antes aquí, para poderlo ajustar. Sino que vienen un poco descompensadas, un poco o mucho, descompensadas en menos o en más. Entonces, esas ondas, voy a hacerlo un poco más grande, entonces esas ondas, para ajustarlas, se hacen con una señal cuadrada de 1000 hercios, o sea, de 1 kilohercio, ahora está de 2000, vamos a hacerlo de 1000. Vamos aquí y vamos a hacerlo de 1000. De 1000. Conforme. Cerramos. Con una señal cuadrada, de onda cuadrada de 1000 hercios. Eso lo llevan todos los osciloscopios, que aunque no lleven generador de señales, sí llevan una salida. Habitualmente lo llevan aquí a un lateral, aquí a un ladito, ahí. Y ahí hay unos terminalitos de salida y ahí conectas la sonda, positivo y negativo de la sonda, y en pantalla te da esa señal que es 1000 hercios, o sea, 1 kilohercio de onda cuadrada que lo está generándote para que tú ajustes. Y entonces veríamos que si está compensada menos de lo que toca la sonda, entonces aquí en vez de ser recta la señal, haría una curva para abajo. La parte de aquí haría una curva para abajo. Si estuviera sobrecompensada, es decir, compensada en exceso, entonces aquí la parte de subida subiría más alto y luego haría una bajada brusca, si redondeada hacia aquí. Entonces hay que ajustarla con ese botoncillo que había, ese agujerillo, dentro hay un condensador. Y entonces ahí con ese pequeño destornillador, que aunque tenga la puntita metálica para poder trabajar,
todo él es de plástico para que tu capacidad al tocar todo eso no altere la capacidad de eso. Entonces ajustaríamos para que la onda cuadrada que genera el osciloscopio para ajuste, que en este caso sería esta misma que estamos viendo, su parte alta, su parte de arriba, la parte superior, sea totalmente horizontal. Es decir, hay que buscar la máxima horizontalidad de la parte esta superior. Entonces nos ponemos sobre una de las líneas, y entonces ajustaríamos ahí, con ahí el botoncito en el agujerito con el destornillador, para que esa línea de ahí sea horizontal. Y entonces cuando ahí esté horizontal, quiere decir que está ya bien ajustada. Esto no lo podrás quitar, estos piquitos que hace de llegada y de bajada y de subida, eso no lo puedes quitar. Hay que buscar que la línea sea totalmente horizontal. Eso es lo que hay que buscar. Y así es como se ajusta una sonda. Yo no lo voy a hacer porque después es una faena y es suficiente que la toques una vez para que después empieces con las manías, pues parece que no está bien ajustada a tope, parece, y está siempre con el destornillador. Yo, como sé que ahora está bien ajustada, no la voy a tocar, pero ese es el procedimiento que hay que hacer. Otra de las cosas que no hemos visto, porque ver todo lo que hay que ver en un osciloscopio nos puede llevar mucho tiempo, porque son muchas cosillas las que se pueden hacer. Por ejemplo, el trigger. El tema del trigger hemos visto que ahora está en automático. Luego hemos dicho que lo podíamos poner manual, que antes lo hemos puesto en manual, y tú mismo tienes que ir buscando con el botón dónde está el punto en que se sincroniza bien, y eso lo buscamos con el botón del trigger. Pero hay otra forma, que es el single, también se podría traducir por único, el cual single, cuando le damos nos ha cogido la onda que había en pantalla, no, la primera variación que ha habido cuando hemos puesto en single, ha cogido esa onda, ¡pum!, y la ha cogido y dice, ahí la tenemos estable. Y entonces puedes trabajar viendo esa onda como onda estable, porque ha cogido una onda single, única, una sola onda. Podemos devolverlo a normal, que entonces sería manual. Entonces nosotros podríamos ajustar, mira, el trigger ya está a nuestro favor, ya está lo que nosotros, en cuanto nos hemos salido de la onda, empieza la inestabilidad. Entonces, mientras el trigger está dentro de la onda, sabe, o sea, tiene con qué sincronizar, con quién sincronizar, pero está fuera de la onda, no tiene con quién sincronizar. Entonces puede convertirse en absolutamente inestable. Bueno, es normal, aquí lo ponemos otra vez en automático, y si le damos otra vez, le damos al single, a ver, single, ya está, otra vez single. Hemos dicho que es la primera variación de señal que ha habido, la ha cogido como momento estable, y entonces nos da esa onda para su estudio, en vez de tener que estar preocupado de que esté realmente. Y esto, claro, esto será favorable en cuanto una onda sea bastante inestable y sea difícil mantenerla, o sea, convertirla en bien estable para su estudio. Podemos ponerle el trigger en single y entonces cogerá la primera señal que pueda él estabilizar, ¡pop!, cogerá esa señal y dirá, ahí la tienes. Eso es muy interesante.
Se usa muy poco, por lo menos a nivel aficionado, a nivel de taller, no se usa mucho. Pero bueno, entonces normal, y lo vamos a dejar en automático. Ya lo tenemos otra vez en automático. ¿Qué más? ¿Qué más os puedo explicar de todo esto? Bueno, vamos a usar el generador. Y si usamos el generador de señal, vemos, vamos a usar el generador de señal. Y en el generador de señal vamos a utilizar más ondas. Hemos visto la senoidal, luego hemos visto esta cuadrada, pero podemos poner muchos tipos de onda. Una onda triangular. Os voy a ir pasando, mira, onda triangular, tipo triangular. Esto es de diente de sierra. Si le damos, nos da el diente de sierra inverso, al revés. Y así nos va en escalera, nos va produciendo luego, esto es una semionda. Una semionda, es decir, esto sería una onda como la que estábamos viendo anteriormente, las ondas senoidales, solo que a través de un diodo hemos rectificado una parte de la señal, es decir, no dejamos pasar una parte de la señal. Entonces dejamos pasar la onda positiva, pero luego con un diodo puesto inverso, no dejamos que entre la otra parte que sería la negativa. Entonces ese trozo no enseña nada, porque ahí no hay ninguna onda. Y a la siguiente, otra vez la parte positiva, que te lo enseña. Luego, así, y esto será un rectificado de media onda. A ver, seguimos. Mira, esto es un rectificado de onda completa. Aquí coge, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Aquí cogemos los ciclos de la red, en este caso de 1 kilohercio, 1000 hercios, y cogemos la onda y ponemos un puente rectificador que consiste en 4 diodos que, de acuerdo con la posición en que los vas a poner, van a dejar pasar la señal positiva. Cuando sea positiva la va a dejar pasar, y cuando sea negativa te la van a dejar pasar en la dirección que la positiva, o sea, un diodo invertido al revés. Entonces vamos a hacer esto, entonces va a ser la señal así, pero luego otra vez para arriba, o sea, onda negativa no hay. Vamos a hacerlo más pequeño, así vamos a subirlo ahí, vamos a subirlo aquí, así lo vemos más claro. Ahora, onda negativa no hay semionda negativa, sino que está aquí la parte positiva. La negativa la ha convertido en positiva. La negativa la ha convertido en positiva. Y así continuamente, lo he ido haciendo así. Esto es una onda rectificada completa. Si seguimos, tendremos más tipos de onda. Es una onda exponencial. Es una onda logarítmica, exponencial logarítmica. Bueno, chico, yo no sé, aquí hay ondas que no sé ni... Esto es una señal de multiaudio, dice. Le damos y aquí hay una señal de pulso. Aquí una señal customizada. Y aquí hemos vuelto a las señales senoidales. Luego estos son los tipos de onda que puede producir este generador, está muy bien. Y luego que puede producir desde 1 hercio hasta, a ver, ¿cuál sería la frecuencia que puede producir la máxima? No lo recuerdo. Frecuencia, a ver. Vamos a ir para aquí. A ver aquí. 1 es el máximo. Luego 1 es el máximo, esos son 10 megahercios. 10 millones de hercios. 10 megahercios.
Vamos a dejar la onda que sea en 10 megahercios. Son 10 millones de hercios, 10 megahercios. Damos al generador, apagamos el generador y ahora, para no buscarlo a mano, le decimos automáticamente míramelo. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Nos lo ha enseñado. Y esto es una frecuencia, como os he dicho, de 10 megahercios. Es decir, que la onda, la vamos a hacer un poco más grande. La onda que, por ejemplo, empieza aquí, por ejemplo, digamos aquí, y hace todo eso hasta que se repita hasta aquí, ese trozo, lo hace 10 millones de veces por segundo. 10 megahercios. Luego el generador de ondas que lleva el propio osciloscopio nos puede llegar hasta los 10 megahercios, hasta 10 millones de hercios. Vamos a quitar eso porque son señales que habitualmente no las vamos a gastar. Vamos a dejarlo, vamos a ir, por ejemplo, a señales más habituales entre nosotros, que pueden ser de 2000 hercios en onda senoidal. Vale. Entonces, 2000 hercios en onda senoidal. Quitamos el generador, buscamos la señal de centrarla en pantalla, o sea, que se vea en pantalla, o, ya sabéis, automático. Que se lo busque él. Que se busque la vida y nos lo enseñe, ya está. Y efectivamente una señal de 2 kilohercios, de 2000 hercios. En onda senoidal. Por lo demás, todas las señales de aquí, las indicaciones, ya os lo he explicado. Estas tres que tengo, que hemos dicho que podemos poner los que quisiéramos ahí, entrando aquello en F1 y eliges cualquiera que aparezca, o en F2, pues esto sería lo mismo para el canal 2, 3 señales. Luego aquí tenemos, mira, run, el run y el stop. Ahí tenemos el run, aquí los tenemos, el run y el stop. Run significa que está en marcha. Que está en marcha no el aparato, sino que está en marcha la lectura de las ondas. Si lo pongo stop, stop. Y el stop quiere decir que ahora, aunque variaras la señal, ahí siempre tendrías la misma señal. Podrás moverla, podrás tal, pero no te hará más caso porque ahora no está en condiciones él, no se ha puesto en condiciones de leer nuevas cosas, sino de enseñarte lo que hay. Entonces, así, pues si no es para ver una onda quieta en la pantalla para poderla analizar tranquilamente, pues lo normal será que lo tengamos en run para que capte cualquier cosa que aparezca por la pantalla. Bueno, no sé si hay alguna cosa más, porque, bueno, las cosas de la memoria, aquí están. Cuando entramos en la memoria, pues lo que quieres seleccionar todo, borrado, enseñarte la última onda, la siguiente onda, la que tienes, a la que estás viendo, eso en lo que está grabado, en lo que habías grabado. Y esto es para ponerte en contacto con el ordenador a través de un cable USB. ¿Cómo lo hacemos? Con el menú. Ponemos el menú y en el menú nos bajamos a USB Export. Si ponemos USB Export significa ponerte en contacto por USB con el exterior, con el ordenador. Vamos a decirle que sí. Sí, ya está. Ya estamos en contacto con el ordenador si pusiéramos el cable USB, que no lo he puesto. Y entonces con eso puedes enviar grabaciones que tengas hechas en el osciloscopio, enviarlas al ordenador porque te interesa tenerlas guardadas para algo que quieras hacer. Bueno, total, nos vamos a salir de aquí. Vamos otra vez a menú y entonces con eso ya lo hemos quitado. Ahora nos faltaría pues dedicarnos
a enchufar el segundo canal, ver el funcionamiento, que es exactamente el mismo. Pero veremos en pantalla, veremos aparecer dos señales. El generador genera una señal única, que la puedes variar, pero solamente es una. Entonces, pero sí la puedes aplicar a dos canales, o sea, puedes enganchar, conectar la sonda 2, conectarla con ese generador y también te aparecería como onda 2. Vamos a hacerlo así, vamos a ver. Vamos a hacerlo así. Aquí tenemos la otra sonda, que esta es la que utilizo para el canal 2. Y como lo utilizo para el canal 2 y el canal 2 está marcado en azul, pues le he puesto los aritos azules para que siempre cuando eches mano de la sonda sepas que estás hablando del canal 2. No te hace falta seguir el hilo, seguir el cable para ver cuál es. O si miras aquí ves que eso es el canal 2. Aquí están las señales. Vamos a enchufarlo. Lo mismo, se enchufa, se busca el punto, se gira y ya se queda bloqueado. Ya tenemos el canal 2 aquí. Pero aquí vamos a tener en cuenta esto, porque antes lo había estado trastocando, que ahora la sonda esta la tenemos en por 10. Si miramos en la pantalla veremos que en el canal 2 la sonda no está en por 10, sino está 1 es a 1. Lo que quiere decir que lo que nos leería ahora sería mentira, no sería verdad, porque este dice una cosa y este dice otra. Entonces habrá que ir a la configuración, mira, ves, en cuanto le hemos dado al interruptor del canal 2, te aparece el azul, el canal 2. La configuración, y entonces le decimos, la punta de prueba por 1, no, 1 por no, 10 por, eso es, ahí ha cambiado, ¿sí? 10 por, 10 es a 1, como la otra, como la 1. Acoplamiento en AC o en DC, siempre en DC, siempre, a menos que queramos hacer alguna cosa extraña para medir una corriente solamente alterna que no lleve continua a eliminarla y tal, siempre DC. O sea, corriente continua. Y si hay entonces si hay una señal, una componente de continua, pues aparecerá y no te producirá engaños. Vale, pues ya configurado, ya está. Ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a la señal que sale del generador de aquí nuestro y bueno, vamos allá. Y entonces el negro se lo enchufamos a las masas con las masas. ¿Que no haría falta? Déjate estar. Negro con negro. No haría falta porque es todo una misma masa. Tú déjate estar. Los negros con los negros, es decir, las masas con las masas. Y entonces abrimos aquí y lo enganchamos también a este generador. Ya lo tenemos enganchado. Ya lo tenemos enganchado. Pero aquí no dice nada. ¿Por qué no dice nada? Pues porque tenemos que buscar nosotros la onda esa. Pero también, como ya sabéis, podemos hacerlo, que lo haga él automáticamente. Pues le decimos que lo haga automáticamente. Y ya la tenemos. ¿Qué ha hecho al encontrarla automáticamente? Pues ha cogido y ha desplazado el canal 1, lo ha desplazado arriba y el canal 2 lo ha desplazado abajo. El canal 1 sigue siendo el canal amarillo en la señal y el canal 2 sigue siendo el canal azul. Es el canal azul en la señal de la pantalla, que se corresponde con el azul de aquí, con el azul que yo le he puesto a todos los sitios, esto y tal. Y como veréis, las señales son idénticas, porque estamos cogiéndolo del mismo sitio, la misma señal.
Entonces tanto el uno como el otro están. Pero ahora ves, ahora sí se han puesto en marcha ya las casillas de medida de aquí del canal 2, que estaban todos a cero. Claro, estaban a cero si no había señal, estaban a cero. Ahora sí se han puesto en marcha, ya tenemos que... El canal 2 dice que está leyendo una frecuencia de 2000 kilohercios, o sea, perdón, de 2 kilohercios, o sea, 2000 hercios, de 500 microsegundos, y que la tensión pico a pico que hay es 2,03. Bueno, bien. ¿Que son dos señales idénticas? Sí, claro, es la misma señal. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo sabemos? Pues mira, vamos a bajar la onda esta. Mira, para ir más a prisa, vamos a poner fast. Fast. ¿Ves? Ahora que prisa vamos. La ponemos sobre aquí. Y ahora la 2, la subimos. Y la ponemos sobre aquí. Uy. Vamos a pasarlo a desplazamiento lento. Y entonces ahora ya podemos desplazarnos lentamente para situarnos exactamente donde queramos. Amigo, ¿lo ves cómo son dos señales idénticas? Pues así es. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo de una misma fuente, de un mismo lugar, la misma señal que se está produciendo. Lo estamos cogiendo para un canal y para el otro. Pues bueno, ya tenemos en marcha también el canal 2. El canal 2, vamos a desplazarlo de nuevo. A ver, ¿qué pasa? Le ponemos automático y entonces nos desplazará otra vez las cosas, uno arriba y uno abajo, además en la mejor disposición en cuanto a amplitudes y situación, en la mejor disposición para que lo podamos ver. Pero esto podremos seguir analizando más cosas cuando le enchufe, que luego le vamos a enchufar un generador de señales, que es este que tenemos aquí. Vamos a ver. Este generador que tenemos aquí. Vamos a ver. Que os enseñe este generador de señales. Vale. Este es un Juntec. Es un generador de señales. Este es un generador de señales. Es un aparato adrede para generar señales. Entonces, si este lo ponemos en marcha, ese generador de señales, como veis, es también de dos canales, genera dos canales. Uno es el amarillo y el otro el azul, que ahí lo pone canal 1 y este abajo canal 2. Cada señal es independiente, cada canal es independiente del otro a la hora de generar una señal. Entonces en uno puede generar una onda senoidal y en el otro generar una onda cuadrada o triangular, por ejemplo. Uno puede tener una amplitud de 3 voltios y el otro tener una amplitud de 20 voltios. O sea, son independientes el uno del otro. Entonces, mira, otra de las cosas, mira, ves la frecuencia con que lo podremos decir, vale, pues quiero una señal senoidal, que yo tengo aquí puesto senoidal y ahí arriba lo pone, senoidal, de 5000 hercios, por ejemplo, con una amplitud de 5 voltios y con un offset de 0 voltios. Jolín, con un offset, ¿qué es eso de un offset? Eso es nuevo. ¿Qué es un offset? Bueno, esto está muy relacionado con lo que antes habíamos hablado sobre el acoplamiento de las ondas con el osciloscopio, el acoplamiento en AC o DC. Ahora os lo voy a explicar. Cuando una señal puede tener una componente continua, además de la alterna que estemos midiendo, pues puede tener una componente también continua. Entonces, allí en el generador le puedo decir,
esa señal que te estoy diciendo que quiero que hagas, además quiero que tenga un offset de 1 voltio. Vale. Eso significa que le adjunte a esa señal una señal continua también, o sea, en este caso continua, una señal de 1 voltio, además de la alterna, de la forma que le he dicho que quiero. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces va a ocurrir que el osciloscopio, si realmente tiene el acoplamiento de la sonda, de cada sonda, el acoplamiento de la sonda lo tiene en DC, es decir, lo he preparado para que pueda medir las componentes que puedan haber de continua en las señales que yo mida, entonces lo va a averiguar, lo va a ver, me lo va a enseñar. Y en el supuesto de que no lo hiciera así, sino que lo hubiera puesto que el acoplamiento de la sonda sea en AC, en corriente alterna, entonces significa, como antes os había dicho, que va a eliminar las componentes continuas que lleve. Entonces eso no lo veríamos. Pero como hemos dicho, si no es para un caso concreto, el acoplamiento tendrá que ser en DC, conviene que sea en DC. Entonces, si la señal no tiene continua, la veremos así. Cuando los osciloscopios la representan, la representará así. Es decir, el centro de la onda, de la amplitud, estará en el eje. El centro estará en el eje. Y si tiene un offset, es decir, una cantidad de continua, por ejemplo, le digo al generador de ahí al lado, le digo, ponle un offset de 1 voltio. Vale, pues entonces aquí me va a enseñar la onda, pero me lo va a enseñar, digamos, me lo va a enseñar así, no en el centro. No, el centro de la onda, de la amplitud de la onda, no en el eje, sino un poquito más arriba, de acuerdo con las medidas que tenga puestas para cada cuadrícula. 1 voltio más arriba. Eso quiere decir que tiene una componente continua de 1 voltio. Si es 1 voltio positivo, si es 1 voltio negativo, entonces la onda lo veríamos así. Que el centro de la onda, de la amplitud de la onda, no estaría tampoco en el eje, sino estaría más abajo. Con ese voltio que lo hemos dicho negativo, pues con ese voltio negativo. Pero bueno, todo eso lo iremos viendo ahora luego. La cosa está en que podemos disponer de un generador de funciones con señales independientes para cada canal y que podemos establecer diferentes condiciones de trabajo para uno y para el otro. De acuerdo, pues ya sabemos, ya hemos hablado lo que es el offset, pero ahora vamos a verlo de forma práctica, así no quedan dudas sobre lo que pueda ser. Para ello he puesto en marcha el generador de funciones, el generador de funciones que, como sabéis, tiene 2 canales también, el canal 1 y canal 2, canal 1 amarillo, canal 2 azul, y he puesto en marcha solamente el canal 1 y he dejado apagado el canal 2 porque solamente estamos trabajando con un canal, con el 1. Entonces, le he dejado una señal de 1 kilohercio y 2 voltios de amplitud. Entonces ahora esto vamos a representarlo, vamos a verlo en el osciloscopio. Para ello abrimos el paso de la señal, es decir, quitamos el interruptor de ese canal y aparece. Le decimos que lo haga automático al ordenador, y ya nos lo ha representado automático, ¿vale? Ahí lo tenemos. Esta es una señal sin más, o sea, una señal, me refiero, que consta solamente de corriente alterna, es una señal alterna sin más, no hay ningún tipo de continua, y ahora lo veréis vosotros mismos, lo decidiréis, pero tengamos en cuenta que sí, que tenemos acoplado en DC, lo tengamos en cuenta para ver lo que ocurre. Entonces ahora, para mejor verlo, vamos a subir la señal
para verlo mejor, solo es para verlo mejor. Vamos a subir la representación de la señal al eje, que su parte más baja está en el eje, y entonces aquí veremos perfectamente lo que ocurre cuando le añadimos una tensión de offset, que, como ya sabéis, una tensión de offset es una tensión de continua añadida, de tensión continua añadida a la señal alterna que estábamos produciendo. Entonces nos venimos aquí y le decimos que el offset queremos que sea de 1 voltio, le damos, o sea, le añadimos a esto 1 voltio de tensión continua. Amigo, ¿qué ha pasado? Pues mira, que como está acoplado en DC, automáticamente te ha medido que hay también un voltio de continua. Y al haber un voltio de continua, ya no está en el eje, está 1 voltio más arriba, es decir, un cuadro más arriba. Un cuadro porque lo tenemos marcado como un voltio la división. Está un cuadro más arriba. Si en vez de 1 voltio fuese 1,5 voltios de tensión de offset, 1,5 voltios, pues subiría más. Y 5, 1,5 voltios, pues por 1,5 voltios subiría más. Vamos a regresar a que sea 1 voltio. 1 voltio, ¿qué es menos de 1 voltio? Pues se puede ir haciendo también. O sea, os dais cuenta que al estar acoplado en continua, va midiendo si existe alguna continua para enseñártela también. Esa es la cuestión del tema del offset. Quitamos todo el offset y entonces queda en offset 0 y la señal vuelve a estar sin offset ninguno, sin medida ninguna continua, porque ahora no hay añadida ninguna continua, a donde lo habíamos puesto, que era con la parte más baja de la onda sobre el propio eje. ¿Vale? Esa ha sido una cosa interesante que prácticamente ha sido verlo en la práctica. Habéis visto en la práctica, no ha habido más historia que añadirle una tensión continua, y a raíz de ahí habéis visto qué es lo que ha ocurrido. Pues a eso se le llama offset, la tensión de offset. Ahora vamos a ver otra cosa que consiste en saber a ver por qué los osciloscopios, si tienen 2 canales, los hay que más, los hay que tienen más canales, pero si un osciloscopio ya de forma casi, digamos, habitual tiene 2 canales, ¿para qué sirve que tenga 2 canales si siempre estamos utilizando uno? Bueno, la razón por la cual se utilizan 2 canales es para usar comparativas. Por ejemplo, yo ahora tengo solamente el canal 1 con esta señal que hemos dicho que es, lo dice allí, lo dice aquí, 1 kilohercio, es una señal de 1 kilohercio con una tensión de 1, y pico voltios, de pico, eso es de pico, una tensión de pico, bueno, en fin, y ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a dar entrada al otro canal, a este. Mira, ya se ha puesto en marcha la línea azul del canal 2 del osciloscopio. Y ahora vamos a poner en marcha también que salga señal de aquí del canal 2, de su canal 2. A ver, ya está, abierto el canal 2. Pero aquí sigue sin verse, ya estamos en lo de siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no se ve? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque tenemos que buscar la señal con el mando correspondiente de amplitud, con el mando correspondiente de la base de tiempos, o bien, lo que ya sabemos, con el botón de automático. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha desplazado la señal del canal 1 allí arriba y la del 2 aquí abajo para que podamos ver las 2 señales. Ahora estamos pues comparando lo que es la señal 1 con la señal del 2. La señal del canal 1 es de 1000 hercios y la señal del canal 2 es el doble. Son 2000 hercios. O sea, 2 kilohercios. Es una señal que es justo el doble. Amplitud esta tiene una amplitud de 2 voltios y este tiene una amplitud de 4 voltios también. O sea, también le he hecho el doble. Entonces, con esto, fijaros que automáticamente el osciloscopio, cuando lo hemos dicho, ponlo tú automáticamente, ha dejado la señal del canal 1
con una señal de 1 voltio por división. Y esta, como es más grande, le ha convertido cada cuadrito para esta señal como 2 voltios por división. De forma automática he hecho una cosa y la otra. Bueno, esto sería para comparar esas dos ondas, pero habitualmente lo que se suele gastar los dos canales son para ver una señal en su momento de entrada, cómo es, y cómo es en el momento de salida, o sea, en el momento de después de pasar por unos pasos determinados en que se ha convertido esa señal. Si sale conforme se espera que sale, o sale con algunas diferencias, como por ejemplo en un aparato de audio, por ejemplo, la señal 1 se la inyectas en la entrada y luego después del paso, digamos, primer paso preamplificador, por ejemplo, pinchas el canal 2 y entonces observas en pantalla y observas si esa del canal 2 tiene que ser lo mismo que la del canal 1, pero ligeramente más amplia, más amplificada. Pero si presenta distorsiones, estarás viendo a su vez que presenta distorsiones, luego algo está fallando. Luego se utiliza para eso, para comparativas, ¿vale? Bueno, amigos, espero no haberos dado mucho la lata, espero que hayáis sacado alguna cosa en claro, me alegraría de ello, que tuvierais las cosas claras, que hayáis cogido una cierta destreza en el manejo de vuestro osciloscopio. Estoy hablando básicamente para los principiantes, y pues con otro tutorial sí estaré siempre dispuesto a que estéis viendo lo que he hecho, y será para mí un placer siempre trabajar y hacer alguna cosa para divulgación y para que podáis seguirla. Si os ha gustado esto, pues poner un like, una manita, solo necesitamos eso, yo solo necesito eso. Me pongáis una manita, o sea que me ha gustado. Perfecto, venga muchachos y muchachas, un abrazo.